Párate, porque hoy vamos a destapar la vida de una mujer que ha pasado por el cielo y el infierno mediático, desde una boda de ensueño marcada por el abandono más brutal e hiriente de su propio padre, hasta una guerra de reproches que todavía hoy sigue encendida con una virulencia aterradora y despiadada. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre sus momentos más oscuros, esos que ha guardado con dolor en su corazón, te hará verla con ojos totalmente diferentes, con una empatía que no te esperabas, y créeme, esto es algo que necesitas saber, una verdad cruda. Y, antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y revelaciones que te dejarán, te juro, sin aliento, te pido un pequeño pero importantísimo favor. Suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo, ese canal que no se calla nada, para que no te pierdas ni una sola de estas historias que nos tocan el alma y nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el glamour, muchas veces vacío, y la falsedad de las redes. Es que esto es brutal, y lo que viene ahora es aún más fuerte. ¡Prepárate! Todo comenzó en Barcelona, bajo el cielo de un 13 de abril de 1996, una fecha que, para los entendidos en astrología, ya marcaba un destino singular, casi predestinado, una nación, o sea, su carta astral, marcada por una configuración astrológica que ella misma, en sus momentos de mayor confesión pública, ha descrito como el mapa intrincado de su propio caos y su propia belleza, una dicotomía fascinante que la define. Siendo Aries con ascendente en Libra y esa luna en Piscis, su destino parecía estar escrito entre la impulsividad incontrolable del fuego y una sensibilidad emocional tan profunda que a veces se convertía en un océano realmente difícil de navegar, un torbellino de emociones a flor de piel que la arrastraba. Desde muy pequeña, Laura no conoció el término medio, ni de lejos. Era una niña que vibraba con una intensidad que, la verdad, a veces asustaba a su propio entorno, una pequeña que buscaba desesperadamente su lugar en un mundo que pronto, muy pronto, se le quedaría absolutamente pequeño para sus ambiciones desmedidas y su espíritu indomable, que no conocía límites. Sus padres, Carles Escanes y Ana Espinoza, fueron los pilares, los cimientos inquebrantables de sus primeros años, esa seguridad vital que todo niño busca y necesita para crecer. Aunque esos pilares, como ya sabéis, terminarían por derrumbarse de la forma más dolorosa posible, dejando una herida que jamás cicatrizaría del todo, una cicatriz imborrable y punzante en su corazón. Carles, su padre, un hombre apasionado por la fotografía, fue quien, sin saberlo en ese momento, sembró la semilla, esa pequeña chispa vital de lo que Laura sería años después. Fijaros qué paradoja tan brutal y qué ironía caprichosa del destino. Él le enseñó a mirar a través del objetivo, a entender que una imagen puede contar una historia completa, un universo entero, sin necesidad de palabras, siendo su primer maestro en el arte de la imagen e impulsando sus primeros pasos en una red social que todavía era muy joven y prometedora, un campo abonado para lo que inexorablemente vendría. Por otro lado, su madre, Ana, se convertiría con el tiempo en su apoyo más incondicional, su roca, su refugio seguro, la mujer que siempre estaría ahí, pasara lo que pasara, en las buenas y en las malas. Ella fue la mujer que la sostendría, y esto es muy importante y lo quiero recalcar con fuerza, cuando las crisis de ansiedad y la depresión clínica intentaran hundirla en lo más profundo de su ser, un apoyo vital, una tabla de salvación en medio de la tormenta más encarnizada. Pero antes de la fama deslumbrante, antes de los lujos y antes de las alfombras rojas que hoy conocemos y que parecen tan atractivas y glamurosas, hubo una Laura que conocía el sabor áspero del cloro y el sacrificio más brutal del esfuerzo físico, una etapa de anonimato y disciplina espartana que la forjó como persona. Su infancia en Barcelona y Sabadell no estuvo rodeada de cámaras, no, para nada, sino de la disciplina férrea del Club de Natación Sabadell, una etapa muy importante y definitoria en su formación como persona y en la construcción de su carácter. Allí, entre brazada y brazada, hora tras hora, día tras día, Laura forjó una resistencia mental y física que años más tarde sería su única armadura contra los ataques despiadados y las críticas feroces de la prensa, un escudo invisible pero poderoso que la protegería. Durante horas, bajo el agua, aprendió a aguantar la respiración, a ignorar el cansancio que quemaba los músculos y a seguir adelante, a continuar, cuando el cuerpo le gritaba, le suplicaba que se detuviera, un entrenamiento silencioso pero eficaz para la tormenta mediática que el destino le tenía preparada con saña y sin piedad.
También practicó voleibol durante 3 largos años, sintiendo el impacto contundente del balón en sus manos y la presión de no fallar a su equipo. Una enseñanza crucial sobre la lealtad, la perseverancia y el esfuerzo conjunto en un deporte de equipo. En aquellos días de juventud, sus sueños eran tan diversos como terrenales, una dualidad fascinante que nos muestra su complejidad desde el principio, esa mezcla de lo común y lo extraordinario. A veces decía que quería regentar una pescadería un día, o otras veces se imaginaba siendo peluquera, cortando el cabello y escuchando las historias de las clientas, esas confidentes del salón que todo lo cuentan. También soñaba con ser modelo o presentadora de noticias. Esa dualidad entre lo cotidiano y lo aspiracional marcaría toda su madurez de una forma u otra, una constante en su vida. Laura siempre ha tenido un pie firme en la realidad más mundana y el otro en el deseo irrefrenable de ser alguien importante, de comunicar, de ser escuchada, de hacerse un lugar de verdad en el mundo con su propia voz. A los 16 años, mientras cursaba sus estudios de secundaria, esa necesidad imperiosa y casi vital de comunicar la llevó a Radio Sabadell, un primer contacto, un coqueteo emocionante con su verdadera vocación, un mundo que la atraía poderosamente. Allí, en la penumbra acogedora de los estudios de radio, comenzó a redactar titulares y entradillas, sintiendo por primera vez el vértigo y la emoción desbordante de que sus palabras llegaran a oídos completamente desconocidos. Una sensación adictiva, poderosa y embriagadora. Sin embargo, mientras su carrera profesional empezaba a dar pequeños brotes verdes, un espejismo de tranquilidad y de control sobre su vida, su mundo privado se hacía completamente añicos, de la forma más brutal e inesperada que se pueda imaginar. Sus padres decidieron divorciarse cuando ella tenía aproximadamente 16 años, un golpe durísimo, un auténtico mazazo emocional que la marcó para siempre en lo más profundo de su ser. Para una joven con una sensibilidad tan aguda, tan a flor de piel, el divorcio no fue solo una separación de papeles, no, fue el primer gran trauma de su vida, el escenario donde nacieron sus conflictos emocionales más profundos y complejos, una herida que nunca sanaría. La estructura familiar que conocía, esa que creía inquebrantable y eterna, se rompió por completo ante sus ojos, dejándola en un limbo de lealtades divididas y tristezas que la marcarían para siempre, una herida que abriría, sin duda, muchas otras heridas emocionales que arrastraría durante años. Fue en ese contexto de extrema vulnerabilidad, de sentir que el suelo se movía incontrolablemente bajo sus pies y que todo lo que conocía se desmoronaba sin remedio, donde Laura empezó a refugiarse desesperadamente en el mundo digital, en plataformas como Ask, FM y Facebook, donde podía ser quien ella quisiera, donde podía dejar atrás el dolor punzante de su casa y construir una nueva identidad, una versión idealizada y más feliz de sí misma. En esas redes sociales, Laura empezó a destacar de una forma increíble, casi meteórica. No era solo su cara bonita, no, era una personalidad magnética que enganchaba, que conectaba de verdad con miles de personas que la veían como una referente, una figura a seguir, una inspiración. Allí conoció a su primer amor público, un tal Ferran Reñaga, una relación que, de alguna manera, la puso en el mapa del salseo incipiente, un preámbulo de lo que vendría. Ferran era un jugador de póker profesional, un hombre que vivía del riesgo y de la estrategia, de la adrenalina pura de la apuesta, y con él, Laura compartió 2 años intensos de su juventud, una etapa de inocencia, pasión y primeros descubrimientos emocionales. Para sus seguidores de entonces, era la pareja perfecta, la representación idílica del amor juvenil, puro y sin máculas, un cuento de hadas moderno en la era digital. Pero esa relación, aunque intensa y significativa para ella, era solo el prólogo, el pequeño aperitivo de lo que estaba por venir, porque Laura estaba a punto de cruzar un portal del que no había retorno, de ninguna manera, una puerta sin retorno a la fama, al escrutinio público y a un sinfín de dramas. Y llegamos, mis queridos y fieles seguidores de Teras de Salseo, al año 2015, un año que quedó grabado a fuego en el calendario de su vida, un auténtico antes y un después, un punto de no retorno absoluto. Junio fue el mes en el que todo cambió para siempre, en el que el destino golpeó con una fuerza inusitada y completamente inesperada, sin avisar. Laura recibió un mensaje privado en Instagram, un simple hola que sin saberlo haría temblar los cimientos de toda su realidad, una pequeña chispa que encendería una hoguera inmensa de polémica.
El remitente era Risto Mejide, el publicista y presentador más polémico, temido y controvertido de la televisión española, un hombre conocido por su dureza, su lengua afilada y su mirada crítica, la verdad, una figura que no dejaba indiferente a absolutamente nadie. ¿Quién le iba a decir a ella que ese hombre, tan diferente a ella, cambiaría su vida para siempre de forma tan radical? Risto se había fijado en ella de la manera más inusual, o eso es lo que él siempre ha contado, una historia que añade más leña al fuego de la controversia. Tras una ruptura sentimental dolorosa, en un arranque de despecho y de buscar nuevas experiencias que lo sacaran de su rutina, decidió seguir a las usuarias más populares de la red y entre ellas estaba nuestra querida Laura, completamente ajena a la que se le venía encima, a la tormenta que se avecinaba. Un simple hola de Risto, así, tal cual, sin más preámbulos, fue el detonante de una relación que se convirtió de inmediato, y esto es importante que lo tengáis claro, en el escándalo nacional del año, un terremoto mediático que sacudió España de arriba a abajo y lo puso todo patas arriba, generando un revuelo sin precedentes. La noticia corrió como la pólvora por todas las redacciones y redes sociales, desatando una auténtica locura colectiva y un frenesí de opiniones, todas ellas muy polarizadas. Ella tenía 19 años, él 40, una diferencia de 21 años que la opinión pública simplemente se negó a aceptar, a digerir, a tolerar bajo ningún concepto moral. El escrutinio fue feroz, despiadado, casi inhumano, una cacería sin cuartel contra la joven pareja, un juicio público sin apelación que los desgarró. A Laura la acusaron sin piedad de ser una interesada, de buscar la fama fácil y el dinero de un hombre poderoso, de trepar a costa de su juventud y su belleza, una visión muy simplista, cruel y machista. A él, por supuesto, lo tildaron de manipulador, de aprovecharse vilmente de la juventud e inocencia de una chica que apenas estaba empezando a vivir, un auténtico lobo con piel de cordero, decían a gritos por todas partes, en cada tertulia. La presión fue tan asfixiante, tan brutal, que Laura, sintiendo que el mundo entero se le echaba encima y que la vida la ahogaba sin piedad ni respiro, tuvo que iniciar terapia para, literalmente, no perder la cabeza y mantenerse cuerda en medio de tanta locura mediática. La ansiedad se convirtió en su sombra más constante, un compañero indeseado que la seguía a todas partes, acechándola, y la depresión empezó a llamar a su puerta con una insistencia aterradora, una espiral descendente muy peligrosa que amenazaba con engullirla por completo. Era el precio de la fama, y se estaba cobrando un peaje demasiado alto en su salud mental, una verdad demoledora que nos debe hacer reflexionar sobre el coste de la exposición pública. Pero lo más doloroso, y esto es algo que pocos se atreven a imaginar y que la destrozó por dentro de una forma irreparable, no fue lo que decían los desconocidos en Internet, que ya es decir y que dolía horrores, sino el silencio ensordecedor que empezó a reinar en su propia familia, su supuesto refugio, su apoyo incondicional. Su padre, Carl Sescanes, se opuso con todas sus fuerzas a esta relación, a este amor prohibido, a esta locura que él simplemente no podía entender ni aceptar bajo ningún concepto moral o de sentido común. No podía comprender que su hija, su pequeña que había crecido bajo su objetivo fotográfico, abandonara sus estudios presenciales de periodismo, una carrera de futuro que él había imaginado para ella, para seguir el ritmo de vida frenético y mediático de Risto Mejide, un mundo que él detestaba y consideraba superficial, vano y peligroso. Carles veía con una impotencia brutal que lo consumía por dentro, cómo su hija se alejaba inexorablemente de la vida que él había soñado para ella, perdiéndose en un mundo de exclusivas, críticas constantes y fama efímera, una vida que él despreciaba profundamente por su vacuidad. Este desacuerdo inicial provocó un cisma irreparable, una herida profunda que se abría en el corazón de la familia, un abismo insalvable que los separaría para siempre. Padre y hija dejaron de entenderse, de hablarse, de reconocerse en los ojos del otro. Una tragedia familiar en toda regla que los separó por completo, de forma drástica. El distanciamiento fue creciendo como una herida que nadie se atrevía a coser. Un nudo gordiano que nadie podía desatar, culminando en uno de los momentos más tristes y escandalosos de su vida, una verdadera catástrofe personal que la marcaría para siempre con un dolor punzante. Y aquí, mis amigos y cómplices de Teras de Salseo, me gustaría hacer una pausa para preguntaros algo crucial, algo que divide opiniones hasta el día de hoy y que genera un debate encendido.
¿Creéis que un padre tiene el derecho, el absoluto derecho, de alejarse de su hija por no aceptar a su pareja, por muy cuestionada que sea socialmente? ¿O es Laura quien debió priorizar el consejo y la preocupación de su familia sobre un amor tan cuestionado por la sociedad, por esa abismal diferencia de edad? Déjame tu opinión más sincera y sin filtros en los comentarios, porque este es un tema que divide a cualquiera y que, la verdad, me gustaría que comentáramos juntos a ver qué os parece a vosotros. Es un dilema moral muy potente, ¿no creéis? Estoy deseando leeros, porque vuestra perspectiva es muy valiosa para nosotros. La tensión familiar, ese telón de fondo oscuro y opresivo, llegó a su punto máximo cuando se anunció el compromiso, una noticia que, para muchos, fue la confirmación de la locura y el despropósito total. La boda, fijada para el 20 de mayo de 2017 en Mascabañes, Argentona, se planteaba, ni más ni menos, como el evento del siglo, la cumbre del salseo mediático, una ocasión imperdible para la prensa del corazón y los flashes. Pero para Laura sería una prueba de fuego emocional, un auténtico campo de batalla para su corazón, una lucha interna brutal que la agotaba. Mientras se encargaba de los detalles más pequeños de una celebración que verían millones de personas en exclusiva, en su interior sabía que faltaría la pieza más importante del rompecabezas, un vacío inmenso que nada ni nadie podría llenar, la ausencia flagrante de su padre. El día de la boda, el despliegue fue impresionante, una opulencia que dejaba sin aliento a propios y extraños, una auténtica exhibición de lujo y poder. 450 invitados, cámaras de la revista ¡Hola!, por todas partes, inmortalizando cada instante de la fastuosa ceremonia, y una Laura que deslumbraba con un vestido de rosa clará que parecía sacado directamente de un cuento de hadas, una princesa moderna, etérea. Sin embargo, detrás de la sonrisa perfecta para la exclusiva, para las fotos que darían la vuelta al mundo y adornarían portadas, había un vacío que quemaba, que dolía hasta lo más profundo del alma, un agujero negro en su felicidad, un dolor silencioso. Su padre, Carlos Escanes, cumplió su palabra, esa promesa helada de no asistir, y brilló por su ausencia, no asistió a la boda de su propia hija, un desplante público devastador que nadie pudo ignorar y que resonó en todos los medios. No fue el único, y esto es lo más grave y lo más desgarrador de toda esta situación, ningún miembro de la familia paterna quiso estar presente en el enlace, abandonándola por completo en su día más importante, el que debería haber sido uno de los más felices y especiales de su vida. Fue su hermano Albert, en un gesto de amor incondicional y una valentía que lo honra enormemente, quien tuvo que dar un paso adelante y ejercer de padrino, intentando llenar un hueco que era imposible de cubrir, un vacío inmenso que pesaba como una losa sobre ella. La familia de su padre, lejos de quedarse callada y guardar silencio ante tal situación, llegó a declarar a la prensa que el abuelo de Laura estaba profundamente herido, con el corazón roto por la decisión de su nieta, acusando a la joven de cometer un feo imperdonable que le pesaría toda la vida. Unas palabras muy, muy duras y cargadas de un rencor profundo e incomprensible. Incluso señalaron directamente a su madre Ana, sin miramientos y sin piedad, como la responsable de influir negativamente en las decisiones de Laura, una auténtica instigadora del escándalo familiar, según ellos, la causante principal de todo el caos y la ruptura. Aquel 20 de mayo fue una mezcla explosiva y dolorosa de euforia desmedida y abandono desgarrador, una montaña rusa de emociones contradictorias que la dejó exhausta. Laura entró en la madurez mediática por la puerta grande, sí, con todos los focos y la atención sobre ella, pero lo hizo sintiendo que había perdido una parte irreemplazable de su identidad, una herida abierta y sangrante en su corazón que no cicatrizaría fácilmente. Años más tarde, reconocería públicamente, con gran dolor, que ese día fue un torbellino donde la felicidad, esa felicidad efímera de su nuevo matrimonio, se mezclaba amargamente con la angustia de saber que su familia estaba rota, hecha pedazos, y que ella de alguna forma se sentía responsable de todo ese caos, de toda esa destrucción familiar. Pero lo que Laura no sabía en ese momento de brindis y aplausos, de risas y de alegría, muchas veces fingida para la exclusiva y las cámaras, es que el destino le tenía preparados desafíos mucho más oscuros y tortuosos, secretos que aún no se atrevía a nombrar ni a susurrar a nadie, y que pronto, muy pronto, saldrían a la luz para sacudir nuevamente su mundo, con una fuerza arrolladora y devastadora que no dejaría nada en pie. No te vayas.
No te vayas ni un solo segundo, porque a continuación, en el siguiente capítulo de esta historia que os juro que os va a dejar sin palabras, con la boca abierta, nos adentraremos en los pasillos más oscuros de su alma, donde los secretos que guardó bajo llave durante casi una década finalmente estallaron en forma de confesiones que paralizaron a todo un país. Esto se pone al rojo vivo, mis queridos, y os aseguro que no os lo querréis perder por nada del mundo, porque lo que viene es absolutamente brutal y te va a dejar pensando por días. Mientras intentaba sobrevivir a una maternidad bajo el microscopio de millones de desconocidos, aquel vestido blanco y las luces de la fiesta en Mascabañes solo eran la superficie brillante, el velo ilusorio, de una mujer que por dentro estaba lidiando con fantasmas oscuros y secretos dolorosos que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. La sonrisa en las fotos de la exclusiva de la revista Hola, esa que parecía tan perfecta y radiante, ocultaba una tormenta interna que llevaba años gestándose en su alma, un huracán emocional que amenazaba con destruirla por completo en cualquier momento. Porque la vida de Laura Escanes, mis queridos, es mucho más compleja, mucho más trágica y mucho más humana de lo que las portadas nos han querido hacer creer a lo largo de los años, con sus titulares simplistas y muchas veces crueles, juzgándola sin piedad ni conocimiento de causa. En el año 2018, Laura, exhausta de silencios y de una imagen impostada, decidió que ya no podía más con el peso de la mentira y la superficialidad, necesitaba ser auténtica y gritar su verdad al mundo, sin filtros ni medias tintas. Quería que el mundo la conociera de verdad, en su más cruda y vulnerable esencia, más allá de ser simplemente la mujer de un hombre famoso, un apéndice de otra persona, un rol que la ahogaba y la desdibujaba como individuo, restándole identidad. Por eso publicó Piel de Letra, lo que la editorial esperaba que fuera un libro de reflexiones ligeras, sin pretensiones, de una influencer de moda, de belleza y de viajes, un texto fácil de digerir y de vender. Pero, mis amigos, lo que resultó ser aquel libro fue un grito de auxilio desgarrador, un lamento profundo, una confesión brutal y conmovedora que dejó a la sociedad española, creedme, en un silencio sepulcral, en un estado de shock absoluto, casi petrificada por la revelación que contenía entre sus páginas. Laura abrió su pecho, su corazón, y dejó que todas sus heridas, esas que había guardado bajo llave durante años, sangraran sin control sobre el papel, manchando cada página con su dolor más íntimo y profundo, un acto de catarsis pública. Reveló que su juventud no había sido, ni de lejos, el camino de rosas y ensueño que todos creían ver en sus fotos perfectas de Instagram, sino un sendero tortuoso, lleno de espinas y de traumas que la habían marcado a fuego. En esas páginas, Laura confesó algo que dejó a la sociedad española en un silencio ensordecedor, una verdad incómoda, oscura y brutalmente dolorosa. A los 18 años, poco antes de conocer al polémico Risto, había sido víctima, ni más ni menos, de una violación, un crimen atroz que la había destrozado por dentro y la había despojado de su inocencia de la forma más cruel. Con una crudeza que helaba la sangre hasta la médula, detalló cómo un hombre la manipuló arteramente y la obligó a mantener relaciones que le producían un asco infinito, una repulsa visceral que la perseguiría durante años, una experiencia traumática que la marcaría para siempre. Describió la sensación de vulnerabilidad absoluta, de impotencia total, agravada por estar bajo los efectos del alcohol en ese momento de horror, y cómo ese trauma se quedó tatuado indeleblemente en su psique, afectando de forma demoledora cada relación posterior que tuvo, cada intento de conectar íntimamente con alguien, un dolor constante. Pero agárrense fuerte, porque el horror no terminaba ahí, no, ni mucho menos. Laura también reveló haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de una pareja anterior, un infierno personal que la dejó al borde del abismo, con el alma herida y el espíritu quebrado. Habló de empujones, de insultos crueles que buscaban anular por completo su personalidad, destrozar su autoestima, y de la amenaza constante de que grabaciones íntimas suyas vieran la luz, que se filtraran y arruinaran su vida si se atrevía a abandonarlo, si intentaba escapar de aquel infierno, un chantaje vil y despreciable. Estas confesiones, aunque de una valentía extrema, un acto de coraje inmenso que pocos se atreven a realizar, la pusieron de nuevo en el centro de una controversia ética muy amarga, generando un debate encendido y muy polarizado en la sociedad, dividiendo opiniones de forma drástica, a favor y en contra de su decisión de contarlo todo.
mientras miles de mujeres la abrazaban virtualmente, con lágrimas en los ojos, por dar voz a un dolor compartido, por ser la valiente portavoz de tantas y tantas víctimas silenciadas. Otros sectores, con una falta de empatía aterradora y una crueldad abismal, cuestionaron si era realmente necesario contar tales vivencias tan íntimas y dolorosas en un libro que, oh, casualidad, estaba a la venta, mercantilizando el trauma. La acusaron, sin piedad, de mercantilizar su propio dolor, de usar sus traumas más íntimos para escalar sin escrúpulos en las listas de los más vendidos, de sacar tajada de su sufrimiento, una acusación que, a mí, la verdad, me parece completamente infame y brutalmente injusta con alguien que está abriendo su alma. Laura tuvo que defender su verdad, con la voz entrecortada pero firme, mientras promocionaba su obra, sintiendo que, una vez más, su piel era el campo de batalla donde todos opinaban sin permiso, donde todos se sentían con el derecho de juzgar su vida sin saber nada de su infierno personal. Una auténtica injusticia. En medio de este torbellino emocional, de esta vorágine de críticas y juicios, su cuerpo, ese templo sagrado que debía protegerla, se convirtió en otro frente de guerra, un campo de batalla más donde luchar por su identidad y su libertad. A pesar de haber logrado hitos que cualquier modelo de pasarela soñaría, como desfilar en la prestigiosa Semana de la Moda de Nueva York para Custo Barcelona, un logro inmenso para su carrera, Laura no era feliz, ni de lejos. No sentía la plenitud que debería sentir una persona con tanto éxito profesional, no encontraba la paz. Se miraba al espejo, ese espejo cruel y despiadado, y no se reconocía a sí misma, no veía a la Laura que había sido, se sentía como un objeto, un florero que solo servía para adornar los eventos de su marido o las pasarelas internacionales más glamurosas, una marioneta sin voz ni voluntad, una figura decorativa. Esta dismorfia corporal, este rechazo a su propio cuerpo y a la imagen que el mundo le devolvía, la llevó a tomar una decisión drástica, una decisión que en ese momento fue una verdadera liberación para ella, someterse a una operación de pecho, para intentar, de alguna forma, recuperar el control sobre su propio cuerpo. Pero, y esto es fundamental que lo entendamos para comprender su decisión, no fue un capricho estético, no, para nada. No fue una simple vanidad superficial, no. Laura confesó más tarde que necesitaba recuperar el control absoluto, sobre su propio cuerpo, ese que sentía que le había sido arrebatado tras los abusos sufridos, un control que le urgía desesperadamente. Sentía que su piel ya no le pertenecía, que no era suya, que se la habían arrebatado con violencia, y pasar por el quirófano fue su manera más íntima y profunda de decirse a sí misma, de gritarse, que ella era la única y absoluta dueña de su fisonomía, de su templo, la única con derecho a decidir sobre su cuerpo, a moldearlo a su antojo. Sin embargo, el destino, con su ironía cruel y despiadada, le tenía preparada la prueba de fuego definitiva, el desafío más grande de su vida, algo que la pondría al límite de su resistencia. La maternidad, un camino lleno de luces, pero también de sombras y de un escrutinio sin igual. El 2 de octubre de 2019 llegó al mundo Roma, su primera y ansiada hija, el fruto de su amor con Risto, la pequeña luz de su vida. Lo que debería haber sido el momento de mayor plenitud y felicidad absoluta, ese instante mágico que toda madre sueña, se convirtió de la noche a la mañana en un calvario mediático sin igual, en una tortura pública constante que la llevó al borde del abismo. Cada decisión que tomaba Laura, por insignificante que pareciera, era diseccionada con lupa por un tribunal de madres perfectas en las redes sociales, un jurado implacable que la juzgaba sin piedad ni misericordia, sin entender nada de su realidad. Cuando decidió no dar el pecho a su hija, defendiendo con uñas y dientes su libertad personal y su salud mental, una decisión muy valiente y personal, fue lapidada virtualmente, la crucificaron en las redes sociales, la llamaron mala madre, una verdadera aberración que a mí, la verdad, me parece brutal y totalmente desproporcionada. Cuando decidió llevar a la niña a la guardería a una edad temprana para poder retomar su carrera, para volver a ser esa mujer profesional que tanto le costó construir, las críticas fueron de nuevo feroces, despiadadas, crueles hasta el infinito, una avalancha de odio que la sepultó. Laura llegó a admitir con lágrimas en los ojos, con el alma rota y el corazón encogido, que el juicio de la sociedad hacia una madre es infinitamente más cruel, mucho más despiadado, que hacia cualquier otra mujer, una verdad demoledora que nos hace reflexionar sobre el machismo aún latente en nuestra sociedad.
el agotamiento físico de los primeros meses de crianza, esa etapa de privación de sueño y de esfuerzo constante, sumado al odio constante y enfermizo que recibía en sus perfiles, la llevaron al borde del precipicio, al punto de quiebre absoluto, sintiendo que no podía más, que su vida se desmoronaba por completo. En agosto de 2021, el sistema nervioso de Laura dijo basta, se rindió, colapsó por completo, no pudo aguantar más la presión asfixiante a la que estaba sometida de forma constante e implacable. Sufrió crisis de ansiedad recurrentes, ataques de pánico que le hacían sentir que se asfixiaba en su propia casa, en su propio refugio, un infierno personal del que no podía escapar, atrapada por sus propios miedos. Fue entonces cuando anunció algo inaudito para alguien que vive de su imagen, de su exposición pública, de su vida digital. Un retiro total, una desconexión absoluta del mundo que la estaba matando, una huida necesaria. Se marchó a la Cerdaña, buscando el aire puro y sanador de las montañas para intentar acallar las voces ensordecedoras que en su cabeza le decían, con una crueldad infinita, que era una mala madre y un fracaso de persona, un fracaso en todos los aspectos de su vida. En esos 10 días de silencio absoluto, de introspección profunda y de soledad buscada, Laura se enfrentó a su mayor temor, ese miedo atroz que la había perseguido durante años, el miedo a perder su identidad propia, a diluirse por completo para ser solamente la esposa de o la madre de, a desaparecer como individuo, a ser una mera extensión de otros, sin voz ni voluntad propia. Al regresar de ese retiro espiritual, Laura ya no era la misma, no, para nada. Volvió con la determinación inquebrantable de no ocultar más sus debilidades, de mostrar que su vida no era perfecta, que la perfección que se veía en redes era una fachada, un engaño, y que ella también era vulnerable, y con sus imperfecciones, una valiente decisión que la empoderó. Pero esa honestidad brutal, esa sinceridad a flor de piel, no pudo salvar lo que ya estaba roto, lo que ya estaba irrevocablemente dañado, sin posibilidad de reparación alguna. Los cimientos de su matrimonio con Risto Mejide, esos que habían resistido años de críticas por la diferencia de edad y por la incomprensión de muchos, empezaron a agrietarse de manera irreversible, a resquebrajarse sin remedio, a desmoronarse lentamente hasta su fin. El lema que los unía, aquel famoso y repetido todo el rato, empezó a sonar a hueco, a vacío, a una mentira, a una promesa rota, a una fachada sin alma. La opinión pública, siempre alerta, siempre hambrienta de salseo y de rumores, detectó la distancia entre ellos antes incluso de que ellos mismos pudieran asimilarla, de que pudieran entender lo que estaba pasando, de que pudieran asumirlo. El 25 de septiembre de 2022, el comunicado que nadie quería leer, que todos temían pero esperaban, se hizo tristemente realidad. Laura y Risto anunciaban, a través de sus redes, su separación tras 7 intensos años de relación y una hija en común, Roma, la pequeña que los unía y los seguiría uniendo para siempre. Para Laura, este divorcio no fue solo el fin de una relación, no. Fue un fracaso personal demoledor que la hundió en una tristeza profunda y existencial, sintiendo que le había fallado a Roma, que no había sido capaz de mantener la estructura familiar tradicional que tanto le había costado construir tras el doloroso divorcio de sus propios padres, un fantasma del pasado que la perseguía sin cesar. Pero el dolor del divorcio fue solo el principio de una nueva pesadilla, de un nuevo infierno mediático que la esperaba a la vuelta de la esquina, sin darle tregua ni respiro. Apenas unos días después del anuncio, estalló el escándalo de una supuesta relación con el youtuber Mr. Jäger, una bomba mediática que la puso de nuevo en el ojo del huracán. Una polémica brutal. La prensa del corazón fue implacable, despiadada, asegurando sin pudor que esta tercera persona había sido el detonante final de la ruptura, la causa última del fracaso matrimonial, echando más leña al fuego de la especulación y el chismorreo, sin piedad ni escrúpulos. Laura, agotada emocionalmente, al límite de sus fuerzas, tuvo que salir a desmentir categóricamente el romance, con la voz temblorosa pero firme, negando toda la información falsa y malintencionada que circulaba, pero el daño ya estaba hecho. El veneno de la duda ya se había inyectado en la mente de la opinión pública. Se encontraba de nuevo defendiéndose de acusaciones de infidelidad, de traición, mientras intentaba empaquetar su vida en cajas para mudarse a su primer piso de soltera en Madrid, una ciudad nueva, una vida nueva, un dolor antiguo. Aquel año de tierra quemada, ese año de dolor y de pérdidas, fue el más duro de toda su existencia,
un auténtico infierno que la marcó a fuego, caminando por una ciudad nueva, sola con su hija y con el peso de un divorcio mediático a sus espaldas, un fardo emocional insoportable. Y aquí, mis amigos de Teras de Salseo, me gustaría preguntaros, así, sin tapujos, para que me dejéis vuestra opinión más sincera en los comentarios, porque este es un tema que me intriga y que me duele a partes iguales. ¿Pensáis que Laura fue víctima de una campaña de desprestigio brutal tras su divorcio, de un ataque orquestado para hundirla? ¿O creéis que la rapidez con la que se le vinculó con otras personas justifica las sospechas del público, las dudas de la gente? Cuéntame tu teoría, tu hipótesis, en los comentarios, porque este capítulo todavía tiene muchas sombras, muchos claroscuros y muchos misterios por desvelar que me gustaría que analizáramos juntos, a ver qué os parece a vosotros, porque, la verdad, es que es un tema muy complejo y muy doloroso. Justo cuando parecía que no podía más, que su alma estaba completamente agotada, que su corazón no aguantaba un golpe más, apareció en su vida el cantante Álvaro de Luna, como un soplo de aire fresco, como una luz en la oscuridad, una nueva esperanza. Lo que empezó como una serie de escapadas discretas a México y besos robados en aeropuertos, gestos tiernos y cómplices que la prensa cazó al vuelo, parecía ser la medicina exacta, el bálsamo perfecto, que necesitaba para curar su corazón roto, para sanar las heridas abiertas del pasado, para volver a creer en el amor. Pero Laura no sabía, no tenía ni idea, que estaba a punto de entrar en una nueva dinámica de exposición, aún más cruel y despiadada si cabe, que terminaría en una guerra de canciones y reproches que daría la vuelta al mundo, una batalla lírica que nos dejaría a todos boquiabiertos y asombrados, alucinados. La relación con Álvaro de Luna comenzó como un suspiro de aire fresco en medio de las cenizas de su divorcio, como una bocanada de oxígeno en su asfixiante vida. Parecía que por fin, Laura había encontrado a alguien de su propia generación, alguien que hablaba su mismo lenguaje, que la entendía, y que no la miraba desde la superioridad aplastante y a veces hiriente de la experiencia, sino de igual a igual, de corazón a corazón. El mundo entero fue testigo del clímax de este romance, de este amor de película, cuando en un festival multitudinario, con miles de personas vibrando con la música, Álvaro la subió al escenario, en un gesto romántico y grandioso, frente a miles de personas para cantarle al oído su éxito más rotundo. Todo contigo, un momento que a mí me parece que fue absolutamente mágico y emocionante. En ese momento las cámaras captaron a una Laura emocionada, con lágrimas en los ojos, radiante, que parecía haber olvidado por fin todo el dolor de los años anteriores, todas las penas y las amarguras que la habían perseguido sin cesar. Una Laura feliz, por fin. Fue un momento precioso, un instante de pura felicidad y de amor público que todos creímos real, un cuento de hadas moderno, una escena idílica, pero el destino le tenía preparada una nueva y amarga lección, la más cruel de todas. A veces los gestos más públicos, los más grandilocuentes, son los que esconden las caídas más dolorosas, las traiciones más profundas, los desengaños más amargos, una verdad demoledora que se revelaría con el tiempo, de la forma más brutal. En octubre de 2023, el cuento de hadas, ese que nos había emocionado a todos y nos había hecho creer en el amor, se rompió en 1000 pedazos, en 1000 fragmentos irreconciliables, desvaneciéndose como un espejismo. Lo que parecía una ruptura amistosa, civilizada, pronto se convirtió en un campo de batalla lírico y mediático sin cuartel, una guerra abierta en la que cada uno luchaba con sus armas más afiladas, sin piedad ni tregua. Álvaro de Luna, utilizando su música como un arma de doble filo, una herramienta poderosa para atacar y para defenderse, lanzó canciones como Suerte, donde sin rodeos ni tapujos, disparaba dardos envenenados directamente al corazón de Laura, unas letras cargadas de reproches y de dolor que no dejaban lugar a dudas sobre a quién iban dirigidas. Las letras hablaban, de forma muy explícita, de una supuesta infidelidad, sugiriendo que mientras él lo daba todo, ella buscaba otros besos, otros brazos, otros amores, una acusación directa y muy dolorosa. Aquellas palabras fueron como gasolina para un incendio que ya estaba fuera de control, unas llamas devoradoras que arrasaron con todo a su paso, sin dejar nada en pie, una auténtica tragedia sentimental que se ventilaba en público ante los ojos de todos. El cantante la retrató ante el público como una mujer tóxica, mentirosa y manipuladora, reviviendo, con sus letras, los peores fantasmas de su pasado mediático, los juicios más crueles que la habían perseguido durante años, un ataque despiadado y sin miramientos.
Laura, que ya no era, ni de lejos, la joven callada e inexperta de 19 años que se encogía ante las críticas, la Laura que se escondía de los flashes, decidió que no iba a permitir que nadie más escribiera su narrativa, que nadie la definiera por ella, que nadie más la silenciara. No, su voz iba a ser escuchada. A través de TikTok, con los ojos vidriosos por la emoción pero con la voz firme y decidida, lanzó una confesión que dejó a todos sin palabras, un auténtico bombazo que nadie esperaba y que lo cambió todo, que invirtió los papeles. Explicó que durante meses había aceptado que él la llamara loca, insegura y tóxica, creyendo ingenuamente que el problema estaba en su propia cabeza, en su propia psique, que ella era la culpable de todo el caos, una víctima de gaslighting, de manipulación. Pero la realidad era mucho más cruda, mucho más oscura y mucho más dolorosa. Ella afirmó, con total convicción y con el corazón en la mano, que él la había engañado en repetidas ocasiones mientras proyectaba una imagen de novio perfecto, de hombre ideal, ante el mundo, una hipocresía brutal que la destrozó por dentro, una verdadera traición. Esta guerra dialéctica, este cruce de acusaciones y de reproches en público, no solo dañó su reputación, que ya estaba bastante tocada por sus experiencias pasadas, sino que la sumió, de nuevo, en una nueva espiral de ansiedad, de angustia, sintiéndose perseguida sin cesar por la prensa incluso en la puerta de su propia casa, acorralada, sin escape posible, sin un refugio seguro donde esconderse del acoso mediático, atrapada en un ciclo vicioso de desamor y reproches públicos, un infierno que parecía no tener fin. Pero la vida de Laura Escanes, mis queridos y fieles seguidores de Teras de Salseo, en estos últimos 2 años tan convulsos y llenos de cambios, no solo se ha visto sacudida por sus fracasos amorosos, por sus decepciones sentimentales, no. En un giro inesperado y sorprendente de su carrera, Laura decidió desplazar el foco de atención hacia su identidad más profunda y hacia sus raíces, hacia lo que realmente la definía, hacia su esencia más pura y sincera. Su fichaje por la televisión pública catalana para presentar el programa de aventuras La Travessa y las míticas campanadas de fin de año, un paso gigantesco en su carrera profesional, desató una tormenta de odio incomprensible que ella, la verdad, no esperaba para nada, una reacción desproporcionada. Miles de seguidores de toda España la atacaron ferozmente, sin piedad ni miramientos, por el simple hecho de hablar en catalán en sus redes sociales, su lengua materna, su idioma, una muestra de intolerancia y de odio que nos debe hacer reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. La acusaron sin escrúpulos de traición, de excluir a su público castellano hablante, de dar la espalda a sus orígenes, pero Laura respondió con una valentía política inusual en ella, con una fuerza y una convicción que sorprendió a propios y extraños, plantando cara a sus haters sin temor. Defendió su lengua materna como un tesoro cultural, como una parte intrínseca de su identidad, y dejó claro que, si por hablar su idioma perdía seguidores, no le importaba en absoluto, ni un ápice, porque su identidad estaba por encima de cualquier crítica o de cualquier pérdida material. Fue su primera gran declaración de independencia frente a la imagen de influencer blanca, y sin opinión que el mercado le exigía, la que muchos querían ver en ella, un punto de inflexión brutal en su carrera y en su vida. Sin embargo, el escándalo más reciente de este 2024, que ha provocado un auténtico terremoto en el mundo de las redes sociales, ha venido de donde menos se esperaba, de su propio círculo profesional, de su entorno más cercano, de una persona que se suponía que era una amiga. Su enfrentamiento público con María Pombo, la indiscutible reina de las influencers, ha destapado la fragilidad de las alianzas en este mundo de apariencias, de ego y de rivalidades ocultas, una verdad incómoda y muy, muy dolorosa. Todo surgió por una risa, una simple risa de Laura, en una entrevista, ante una pregunta sobre el hábito de la lectura, un tema aparentemente trivial que desencadenó un auténtico huracán. María Pombo, sintiéndose aludida y atacada directamente por sus propias polémicas pasadas con la lectura, acusó a Laura públicamente de hacerle bullying, de acosarla y de humillar a sus compañeros por pura diversión, por pura maldad, una acusación gravísima que la dejó helada, completamente estupefacta. La respuesta de Escanes fue fulminante, sin medias tintas, calificando la insinuación de muy grave y recordando con la voz firme que ella siempre, siempre había sido su defensora, su apoyo incondicional en el mundo de las redes. Este conflicto dejó claro que en la cima de Instagram, mis queridos, no hay amigas de verdad. No,
solo hay rivales, solo hay competidores por la atención, por los contratos publicitarios, por el poder, una verdad brutalmente cruda que se reveló y que Laura ya no está dispuesta a callar ante lo que considera una injusticia, ante lo que ella percibe como un ataque frontal y sin sentido. A día de hoy, Laura, la Laura de 29 años, parece haber encontrado una calma tensa, una especie de paz efímera, en los brazos de Joan Verdú, un esquiador profesional que ha llegado a su vida para traerle algo de estabilidad. Pero incluso en este nuevo amor, en esta nueva oportunidad de ser feliz, el pasado ha vuelto, de forma macabra e inesperada, para jugar una de sus bromas más pesadas, una coincidencia que ha alimentado todas las teorías conspirativas sabidas y por haber en el mundo del corazón. Se ha descubierto, y esto es un dato brutal que lo ha puesto todo patas arriba, que Joan Verdú fue el profesor de esquí de Risto Mejide en el año 2015. El mismo año, fíjense ustedes qué casualidad tan impresionante y tan llena de morbo, en que el publicista conoció a Laura, en los albores de su polémica relación, una coincidencia que desafía la lógica y que ha generado ríos de tinta. Existe incluso una fotografía de ambos abrazados en aquella época, una prueba gráfica que ha alimentado las teorías más locas y rocambolescas de los programas del corazón, sugiriendo un destino caprichoso, un triángulo amoroso muy particular, casi una jugada del destino que lo ha puesto todo en su sitio. O quizás no. ¿Qué creéis vosotros? Laura ha gestionado este romance con una discreción que antes no conocía, con una madurez y una sensatez que no le eran propias en el pasado, aprendiendo de sus errores, pero no ha podido evitar lanzar reflexiones punzantes, dardos envenenados que han ido directamente a su pasado matrimonial, a su relación con Risto Mejide, sin piedad ni miramientos. En sus intervenciones más recientes en su propio podcast, Entre el cielo y las nubes, acompañada de expertos en psicología, Laura ha soltado la bomba definitiva sobre su relación con Risto Mejide, una confesión que ha resonado como un trueno y ha marcado un antes y un después en su narrativa. Ha sentenciado sin dudar que las relaciones con una diferencia de edad de 20 años, una brecha generacional tan abismal, nunca son horizontales, nunca pueden ser de igual a igual, de tú a tú, que es imposible, completamente imposible, estar en el mismo momento vital cuando una de las partes ha vivido infinitas cosas más que la otra, ha experimentado la vida de una forma mucho más profunda y plena. Esta declaración, mis amigos, contradice frontalmente todo lo que defendió con uñas y dientes durante 7 años de relación, marcando su liberación definitiva del relato de Mejide, de la historia que él había construido para ella, una liberación brutal y empoderadora, el fin de una era. Pero quizás lo más impactante de todo, lo que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y con los ojos abiertos de asombro, ha sido la revelación de un secreto que guardó celosamente durante casi una década. Un dolor silencioso que arrastró en soledad, una herida profunda que jamás había contado a nadie. Laura confesó con lágrimas en los ojos y con el alma rota que sufrió un aborto cuando era muy joven y todavía estaba con Risto, un episodio trágico y doloroso que la marcó para siempre. Fue un episodio que vivió en silencio, en la más absoluta intimidad de su dolor, con la claridad absoluta de que no estaba preparada para ser madre en aquel momento de caos, de juventud robada y de vida desestructurada, una decisión que, aunque dolorosa, fue la correcta para ella en ese momento. Hoy, a sus 29 años, Laura Escanes es una mujer que admite vivir con miedos constantes, con una ansiedad que la persigue sin cesar, que se pregunta cada noche, con angustia, si es realmente una buena madre para Roma, su pequeña, su motor, su razón de ser, pero que ha encontrado en la terapia, en el autoconocimiento y en la honestidad brutal sus únicas herramientas para sobrevivir a esta vida de exposición constante, a este infierno mediático que la ha torturado sin piedad, un escudo invisible pero poderoso. Su historia, mis queridos, es la crónica de una metamorfosis dolorosa, de una chica que fue tratada como un objeto de deseo y de crítica, como una figura sin alma, y que ha terminado convirtiéndose, contra todo pronóstico, en la dueña de su propia voz, en la escritora de su propia historia, en la heroína de su propia vida, una verdadera superviviente. Ya no depende de a quien ame, de quien la acompañe en una alfombra roja o de quien le dé likes en Instagram, no. Su valor reside en lo que tiene que decir, en la fuerza de sus palabras, y en la resiliencia, en la fuerza con la que ha sobrevivido a cada una de sus caídas públicas,
a cada uno de sus fracasos, levantándose una y otra vez, más fuerte, más sabia, más dueña de sí misma. Hemos llegado al final de este relato sobre una vida marcada por la intensidad, por el escándalo, por el dolor y sobre todo, mis queridos, por la resiliencia más absoluta, por la capacidad de levantarse una y otra vez a pesar de todo. La historia de Laura nos recuerda, con una fuerza demoledora, que nadie es lo que aparenta ser en una pantalla, en una foto perfecta, en un vídeo editado, y que el precio de la fama efímera y vacía, a veces se paga con jirones del alma, con trozos de corazón, con heridas que jamás cicatrizan del todo, un precio demasiado alto. Espero, de verdad, espero de todo corazón, que esta biografía te haya hecho reflexionar profundamente sobre la facilidad con la que juzgamos vidas que no conocemos, realidades que ignoramos, sin tener ni idea de la batalla que esa persona está librando por dentro. Si te ha gustado, si te ha conmovido, si te ha hecho pensar, si te ha tocado la fibra este contenido y quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de las celebridades, de los famosos, esas historias que la prensa no cuenta del todo, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Teras de Salseo, ese que siempre te trae la verdad sin filtros, para no perderte absolutamente nada. Tu apoyo, créeme, es fundamental, es vital para que podamos seguir trayéndote estas historias que nos tocan la fibra, que nos hacen sentir, que nos hacen cuestionar, que nos hacen crecer, que nos hacen empatizar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por dedicarme tu tiempo, tu atención, por escucharnos hasta el final de este viaje tan intenso y por formar parte de nuestra comunidad. Ahora mismo verás en pantalla más vídeos del canal que te van a atrapar por completo, que te van a enganchar sin remedio. Nos vemos en la próxima historia, mis queridos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.